Bien, uno de los argumentos más mencionados por los partidarios del no para defender los 135 artículos de la LUC que van a ser sometidos a referéndum es que la misma brinda mayor libertad, supuestamente. Y ese concepto de libertad lo expresan tanto para la seguridad pública como para la eliminación de la inclusión financiera. Cada experto en estos temas, senador Mario Vergara, le doy las buenas noches y le pregunto, ¿considera, senador, que realmente se logra una mayor libertad eliminando la inclusión financiera? Bueno, en primer lugar, un gusto estar contigo, Juan Antonio, y con la audiencia. Y realmente es una falacia decir que estos artículos de la LUC dan más libertad y más derechos porque, como vamos a ver, restringen derechos, particularmente de los trabajadores, y buena parte de las libertades también. Ahora lo vamos a explicar. El asunto, lo que nos vamos a preguntar en esto es libertad para quién, y eso es lo que vamos a tratar de desnudar en estos minutos. En inclusión financiera vamos a poner el foco principalmente en dos temas, en dos artículos. Uno, el que tiene que ver con la no obligatoriedad del pago de remuneraciones, de salarios, con medios electrónicos, cosa que la ley de inclusión financiera hacía, que era obligar al pago de salarios con medios electrónicos, que puede ser cuenta bancaria, que pueden ser tarjetas no bancarias, etc. Y un segundo artículo que tiene que ver con la posibilidad de que se paguen en efectivo montos siderales que llegan prácticamente a los $120.000. Esos son los dos puntos principales. En primer lugar, cabe recordar que la inclusión financiera fue una estrategia que fue abrazada por la sociedad uruguaya. En particular, este impulso al uso de medios electrónicos, de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas no bancarias. Hay 3,5 millones de tarjetas de débito en Uruguay. Hay más de 2 millones de tarjetas no bancarias en el Uruguay. Transferencias, en fin, distintos tipos de giros, medios electrónicos para hacer transacciones. Cuando en 2014 hicimos la ley, solo el 8% de los pagos que hacemos todos los uruguayos y uruguayas, solo el 8% se hacía con medios electrónicos. Hoy ese 8% es el 60%. O sea, claramente la sociedad uruguaya incorporó la utilización de medios electrónicos porque le vio todas las ventajas. El uso de medio electrónico tiene beneficios con respecto al pago del efectivo en eficiencia, en menores costos, en más seguridad para la gente, en más transparencia de información, dándole garantías a todas las partes. Uno de los aspectos que ayudó a que los uruguayos incorporaran la utilización de medios electrónicos fue justamente un artículo de la Ley de Inclusión Financiera que obligaba al pago de remuneraciones, ¿no?, de salarios, de honorarios profesionales, etcétera, con medios electrónicos, porque tenía todas estas ventajas. Y voy a agregar una ventaja más en el tema de los salarios, que es que le daba garantías tanto al trabajador como al empleador, porque al quedar registrado electrónicamente los pagos de salario, bueno, ese era un punto de garantías para todas las partes. Por ejemplo, imaginemos una disputa laboral en el Ministerio de Trabajo, bueno, ahí estaba electrónicamente registrado lo que efectivamente se pagó. A este punto, lo que hay que decir es que además esto le permitía libertades y derechos al trabajador, primero porque eso le permitía tener acceso a servicios financieros que antes no tenía. Por ejemplo, en el Banco República se abrieron unas 400.000 cuentas nuevas, que eran las cuentas de salario, las cuentas de sueldo de trabajadores o cuentas de pequeñas y medianas empresas, por las cuales, según la ley, el banco no podía cobrar, o sea, era una apertura de cuentas gratuitas,
para cientos de miles de trabajadores que además le permitían acceder a otros servicios financieros. O sea que ahí el trabajador tenía beneficios claros. Y bueno, entonces esta estrategia fue abrazada por la inmensa mayoría de la población. ¿Qué dice la LUC al respecto? La LUC dice que ahora, perdón, una cosa más, en la inclusión financiera, el trabajador era el que elegía, ahí hay libertad, ahí hay derechos, dónde cobrar. Elegía si quería cobrar en una cuenta bancaria, en qué banco, o elegía cobrar en una tarjeta no bancaria, prepagada. El trabajador elegía. Ahora, el artículo de la Ley de Inclusión Financiera, ¿qué dice? Que ahora se va a poder pagar salarios de cualquier forma, o sea, se vuelve a la posibilidad de pagar el salario en efectivo. Y en negro, por supuesto, traducido al castellano. Ahí vamos al punto, ¿verdad? En primer lugar, así como es engañoso todo este capítulo que le llaman libertad financiera, y ahora vamos a ver que el trabajador pierde libertades, también es engañoso este artículo que dice que es la opción a favor del trabajador. La opción a favor del trabajador era la ley de inclusión, porque era el trabajador el que elegía. Ahora, ¿cómo está formulado el artículo? El artículo dice, bueno, ahora que negocien libremente trabajador y empleador en el momento en que se genera la relación laboral. O sea, en el momento que ese trabajador o esa trabajadora está consiguiendo su trabajo, su laburito, ¿qué margen de negociación puede tener con la persona que le está dando el trabajo? Creo que nadie puede creer que ahí hay una negociación libre, que ahí hay una negociación con un poder de negociación similar. Está claro que a decir, no, si no me pagás en una cuenta bancaria, no agarro el trabajo. O sea, es absolutamente ilusorio, ridículo pensar que ahí hay una negociación libre, pareja, equitativa. Lo que está claro es que el poder de negociación vuelve al empleador. La inmensa mayoría de los empleadores del país son buenos empleadores y seguramente van a seguir pagando por medios electrónicos, porque tienen todas esas ventajas que hablábamos. Pero el problema es que este artículo le abre la posibilidad al mal empleador de no pagar con medios electrónicos, de pagar en efectivo, y es un poco lo que vos decías. ¿Cuál es la única belleza, entre comillas, que no tiene el medio electrónico? Que no facilita la informalidad, la evasión, el no poner al trabajador en caja, en el BPS. Eso es lo único que se nos ocurre. Mira que hemos preguntado a los legisladores, ¿por qué este capítulo, no? ¿Por qué este artículo? Y no tenemos una buena explicación. Lo único que se nos ocurre, la única diferencia es que pagando en efectivo se abre la posibilidad de no tener al trabajador en caja. Y ahí es donde vamos al tema de la pérdida de libertades y la pérdida de derechos laborales. Porque un puesto de trabajo que no está en el BPS es un trabajador informal. Y el trabajador informal no genera derechos jubilatorios, no genera el derecho a elegir el sistema de salud, no genera el acceso al seguro de paro. Fíjese lo que pasó en la pandemia. De un día para el otro, cientos de miles de trabajadores tuvieron dificultades en materia laboral. Pues el trabajador formal tuvo acceso al seguro de paro de manera casi inmediata. Los trabajadores informales estuvieron más de un año mendigando para que les tiraran 1.200 pesos. Entonces, lejos de dar libertad, lejos de dar derechos, este artículo que queremos anular de la mal llamada libertad financiera, le quita derechos al trabajador por la forma en que se formula, por el resultado que va a tener, le quita derechos y libertades al trabajador.
Por eso es que ese artículo es necesario que se anule, para que el trabajador mantenga los derechos que tenía en el marco de la Ley de Inclusión Financiera. El otro, brevemente, es el artículo que habilita el pago en efectivo por $120.000. La Ley de Inclusión Financiera impulsaba los medios electrónicos y por lo tanto fijaba un tope en unos 5 o 6 mil dólares. Tendencia que es global, que es mundial. España acaba de reducir el tope de pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros. Pues la LUC sube de 6.000 dólares a 120.000 dólares. Entonces la pregunta es, ¿libertad para quién? ¿Quién es el que va a ser más libre ahora porque puede hacer un pago en efectivo de 120.000 dólares? ¿Qué uruguayo, qué uruguaya tiene 100.000 dólares abajo del colchón, deseando ejercer esa libertad financiera, yendo a comprar, no sé, un auto de alta gama y pagarlo con 100.000 dólares en billetes de 20? ¿De quién estamos hablando? ¿Para quién se está legislando? Ni que hablar que esto dificulta el control de los flujos financieros, que es tan importante en el mundo de hoy, en el combate, por ejemplo, al lavado de dinero. Dinero que si tiene que ser lavado es porque tiene orígenes delictivos, ¿verdad? Ilegales. Tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas. No se entiende este artículo, es súper negativo, no le da ninguna ventaja a la inmensísima mayoría de los uruguayos que no tienen 100.000 dólares abajo del colchón. Senador Vergara, el tiempo realmente nos apremia, pero no puedo perder la oportunidad de tenerlo en línea para hacer una consulta y apelando a su poder de síntesis. ¿Cómo va el tema de la denuncia por la concesión del puerto a Catón Natif, que entendemos que fue ampliada incluso? El gobierno acordó con la empresa belga Catón Natif un convenio que es absolutamente escandaloso, por el cual le entrega, sin contrapartida real, un monopolio por 60 años en la actividad de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Un negocio que vale más de 2.000 millones de dólares. Y lo hizo de manera inconstitucional, porque un monopolio privado hay que hacerlo por ley si no se viola la Constitución, y no se hizo. Ilegal, porque viola la ley de puertos, viola la propia ley de concesión de Catón Nací en el puerto, viola la ley de competencia, y violentando todos los procedimientos habidos y por haber. Se resuelve aprobar ese acuerdo sin que el gobierno solicite un solo informe, ni jurídico, ni técnico, ni económico. Un abuso, un monumento al abuso de funciones. Estas cosas nosotros las denunciamos como legisladores del Frente Amplio ante la Fiscalía. Está ahora en trámite de la Fiscalía evaluar la denuncia y estamos convencidos de que es tan claro la naturaleza del problema, la ilegalidad, la inconstitucionalidad, violentar todos los procedimientos que configuran abuso de funciones, falsificación ideológica, que bueno, confiamos en que este proceso que está hoy en la Fiscalía culmine en la decisión del fiscal de elevar toda esta denuncia a la justicia. La Fiscalía está iniciando este análisis. Nosotros tuvimos una reunión con el fiscal hace algunos días y el fiscal en breve va a estar empezando a convocar a la Fiscalía a los denunciados, ¿verdad? Al ministro de Transporte del momento, que era es el actual ministro del Interior, Heber, al presidente del puerto, el señor Curvelo, en fin, va a estar convocando a las distintas partes para hacer la evaluación que en nuestra visión, sin duda, va a configurar una denuncia con delitos claros y por lo tanto seguramente el fiscal envía a la justicia, al Poder Judicial, esta denuncia, reitero, con delitos que se configuraron delitos claros en el proceso de entrega escandalosa
de este negocio en el puerto de Montevideo a la empresa belga Caton Nací. Senador Mario Vergara, ha sido usted muy amable, le agradezco muchísimo estos minutos que hemos compartido y por supuesto desde aquí a las órdenes desde Edición Ilimitada y desde Canal 8. Que pase bien. Un gusto, un saludo a usted y a todos los riverenses. Igualmente, que pase.